En el siguiente explicativo estaremos hablando de la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios y ternarios. Como compuesto binario, hablaremos sobre los óxidos básicos. Para comenzar, ¿qué son los óxidos básicos? Los óxidos básicos se forman cuando reaccionan un metal cualquiera con el oxígeno. Su fórmula general es M2OX, en donde la M representa al metal y la X el número de oxidación del metal. Recordemos que el número de oxidación del oxígeno es -2. La reacción se representa mediante la ecuación. Metal más oxígeno produce óxido básico. ¿Cómo realizaremos la notación de los óxidos básicos? Para ello debemos de seguir los siguientes pasos. Escribir el símbolo del metal seguido del símbolo del oxígeno. Colocar los números de oxidación utilizados sobre cada elemento. Intercambiar los números de oxidación y colocarlos como subíndice. Simplificar los subíndices si es posible y presentar la fórmula final. Vayamos viendo con un ejemplo. En este caso utilizaremos como metal al plomo. Para ello escribimos entonces primero el símbolo del plomo, que es Pb, seguido del símbolo del oxígeno. Posteriormente debemos de escribir el número de oxidación de cada elemento. En este caso vamos a representarlo en forma de valencia. En este caso el plomo está utilizando su valencia 4 y el oxígeno con su valencia 2. Siguiente paso, intercambiar los números de oxidación o las valencias y colocarlos como subíndice. El 2 que era del oxígeno pasa al plomo y el 4 que era del plomo pasa al oxígeno. Como ambos números son divisibles entre sí, lo que se puede hacer es simplificar. Por tanto, entonces la fórmula final quedará PbO2. El 1 no es necesario escribir en la fórmula, ya se subentiende. Ahora, estas fórmulas tienen que tener nombre. Posteriormente vamos a ver entonces cómo es la nomenclatura de los óxidos básicos. Recordemos que hay tres posibles nomenclaturas: la tradicional, la sistemática y la STOT. En la nomenclatura tradicional se nombran con la palabra óxido seguido de la preposición de y el nombre del metal si tiene una única valencia, o bien sin la preposición con el nombre del metal terminado en oso si actúa con su menor valencia o en ico si está actuando con su mayor valencia. En la nomenclatura sistemática vamos a ir utilizando prefijos numerales como mono, di, tri, que nos va a indicar los números de oxígeno seguido de la palabra óxido, así también el número de átomos del metal. En la nomenclatura STOP se escribe la palabra óxido de seguido del nombre del metal y entre paréntesis con números romanos se indica el número de oxidación del metal o del elemento. Vayamos viendo con un ejemplo. En este caso, como habíamos utilizado el plomo, recordemos entonces el plomo con su símbolo Pb, que actuó con su número de oxidación más 4, representado en forma de valencia. Habíamos obtenido la fórmula PbO2. En este caso, en la nomenclatura tradicional se llamaría óxido plúmbico. Si nos fijamos, tiene la terminación ico. ¿Por qué? Porque el plomo posee dos números de oxidación o valencia. En este caso utilizó el mayor, por lo tanto lleva la terminación ico. En la sistemática se llamaría dióxido de plomo. Si nos fijamos bien en la fórmula veremos que hay dos átomos de oxígeno. De ahí el prefijo di, que nos está indicando entonces que hay dos átomos de oxígeno. Y luego seguido de la palabra de y el metal, de plomo. No utilizamos el prefijo numeral mono cuando ya es con el metal. Entonces quedaría dióxido de plomo. En la nomenclatura STOC se llamaría óxido de plomo y entre paréntesis se coloca con número romano el número de oxidación, que es 4.
A continuación, como compuesto ternario veremos a los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo u oxidrilo, que es el grupo OH. Su fórmula general es M, entre paréntesis OH y afuera la X, donde la M mayúscula es un metal y la X la valencia del metal. Se obtienen a partir de la reacción de un óxido básico más agua. Tenemos entonces el óxido básico más agua produce un hidróxido. ¿Cómo se realiza la notación de los hidróxidos? Debemos escribir el símbolo del metal seguido del símbolo del oxígeno y del hidróxido, que sería entonces nuestro grupo OH. Colocar los números de oxidación utilizados sobre cada elemento. El grupo OH tiene número de oxidación -1. Intercambiar los números de oxidación y colocarlos como subíndice. Y en el caso de los hidróxidos no se simplifican, ya que siempre habrá solamente un metal. Veamos con un ejemplo. Utilizamos el elemento metálico aluminio. Escribimos su símbolo, luego seguido el símbolo del oxígeno y del hidrógeno. Posteriormente, el aluminio tiene su número de oxidación 3 y el grupo OH tiene número de oxidación 1, representados con en forma de valencia. Luego intercambiamos, el 1 va al aluminio y el 3 va al grupo OH. Como el 1 no es necesario escribir en la formulación, entonces la fórmula final queda de esta manera. Aluminio, entre paréntesis, OH y afuera un 3. De esta manera entonces sería la notación del hidróxido de aluminio. También debemos de nombrar a los hidróxidos, siempre utilizando las 3 nomenclaturas. La tradicional, cuando el metal utiliza un solo número de oxidación o valencia, se le asigna el nombre hidróxido, luego va la preposición de y el nombre específico del metal. Si se quisiera suprimir el prefijo de, el nombre del metal queda con la terminación ico. Si el metal tiene 2 valencias, terminación oso para el menor y terminación ico para el mayor. En la nomenclatura sistemática, al nombre genérico de hidróxido se le anteponen los prefijos di, tri, tetra, según el número de OH que tenga. Luego la preposición de seguido del nombre del metal. Cuando lleva un solo OH no se antepone ningún prefijo. Y por último, en la nomenclatura Stott se nombra como hidróxido de, luego el nombre del metal y con números romanos entre paréntesis se escribe la valencia utilizada. Vayamos viendo con un ejemplo. En este caso utilizaremos 2 elementos, primero al potasio y luego al níquel, con sus respectivos símbolos. En este caso el potasio tiene una única valencia que es 1, o número de oxidación más 1. La fórmula quedaría KOH. Si podemos fijarnos, no se utiliza el paréntesis porque se subentiende de que hay uno de cada elemento. En la nomenclatura tradicional se llamaría, tenemos 2 opciones, hidróxido de potasio. Utilizamos la preposición de y ahí se entiende que el elemento está teniendo una única valencia. O en todo caso, si no utilizamos la preposición de, debemos utilizar la terminación ico o quedaría como hidróxido potásico. En la nomenclatura sistemática se llamaría directamente hidróxido de potasio. Recordemos que el prefijo mono no es necesario escribir. En este caso no es necesario poner monohidróxido de monopotasio. En la nomenclatura Stott se llamaría hidróxido de potasio y entre paréntesis 1. Tenemos también la opción de no escribir entre paréntesis con número romano porque también debemos de entender de que el potasio tiene una única valencia, entonces no es necesario esa aclaración. Para el siguiente elemento tenemos al níquel. Níquel, que en este caso va a actuar con su número de oxidación más 2 o valencia 2.
La fórmula quedaría Ni entre paréntesis OH y afuera el 2. Entonces el 2 que era del níquel pasa al grupo OH. En la nomenclatura tradicional se llamaría hidróxido niqueloso. Nos fijamos que tiene la terminación oso, por lo tanto el níquel está actuando con su menor valencia. Recordemos que el níquel tiene la valencia 2 y 3. En la nomenclatura sistemática se llamaría dihidróxido de níquel. Si nos fijamos en la fórmula, vemos que hay 2 del grupo OH. De ahí el prefijo numeral dihidróxido. En la nomenclatura stock se llamaría hidróxido de níquel entre paréntesis 2. En este caso sí hay que hacer la aclaración porque el níquel puede actuar o tanto con su valencia 2 o con su valencia 3. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este tutorial o este explicativo en donde fuimos viendo la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios y ternarios.